No sé cuántos de ustedes están familiarizados con las inspecciones en puerto de entrada, todo el proceso. Por eso pensé que podría describir todo el proceso, incluirlo en una presentación y después, cuando hablemos de segmentos específicos del proceso, vamos a ver más detalles. Pero de esta forma va a tener una idea general. Si empiezo a hablar ahora directamente de etiquetado, quizás ustedes no sepan a qué me refiero. Pero después de esta presentación, quizás lo entiendan un poco mejor. Quizás no. Depende de mí y de la presentación, no de ustedes, ¿eh? Pero que pensé que sería más fácil de esta forma. Inspección en el puerto de entrada. Les pido disculpas si se repiten los temas en algunas presentaciones. Por ejemplo, ingresar en Estados Unidos. Pero si se repite, voy a tratar de pasarlo rápidamente para no aburrirlos. Una vez más, si tienen alguna pregunta, no duden en avisarme. Esta es la llegada de un establecimiento elegible. Se notifica al CBP. Ellos hacen una solicitud en papel, hacen todos los requerimientos de movimiento consolidado, hacen todo lo que tiene que ver con el papelerío y después se libera o se retiene en el puerto. Y después, si se retiene, el importador de registro va a tener que ocuparse y trabajar mucho durante algunos días. Creo que son $200 por día después de los primeros 5 días. Entonces se transporta, se recibe ahí un papel, un documento, que es la solicitud, el certificado de sanidad, y acá está el inspector a la derecha, el inspector de Estados Unidos en el establecimiento importador. Electrónicamente, si todo esto se hace a través o mediante un formato electrónico, cuanto antes se haga el ingreso, cuanto antes haga el ingreso el despachante aduana en Estados Unidos, antes se va a enviar todo esto al FCIS. Entonces, esta persona ya tiene la información antes de que el producto llegue al puerto. Tenemos un sistema de información de salud pública. En 2012, la FCIS comenzó con el sistema de información de salud pública. Después vamos a hablar acerca de las categorías de proceso, lo llaman PCPG en Estados Unidos. Después vamos a hablar acerca de todo eso. Pero es un sistema local, es el sistema de importación y el sistema de exportación. El de exportación es muy nuevo. Todavía hay que elaborarlo bastante. Y acá simplemente habla de información en tiempo real. Si ustedes ingresan un producto a California o a Filadelfia, digamos que el producto de California va primero al establecimiento de importador, se rechaza el ingreso, entonces va a pasar a intensificado y el producto en Filadelfia va a recibir exactamente el mismo tipo de inspección de California. Y después se conecta con ACE, es el sistema de la aduana de Estados Unidos para el ingreso, para movimiento consolidado, para todo lo que hace la aduana de Estados Unidos. Reemplaza al sistema anterior y, no sé, hay unas 30 agencias gubernamentales que utilizan este sistema ACE, AFIS, FSIS. Hay muchos organismos. Es un sistema que reunió a todos los organismos para que trabajen de manera electrónica. El único problema es que me parece que no está actualizado y que no funciona muy bien en caso de algunos organismos, pero FSIS fue uno de los líderes en este proyecto y casi un 100% de sus datos están en ACE. Tenemos las categorías de proceso. Esto es para productos crudos intactos. Acá es donde se lo certifica. Esto es lo que va a aparecer en el PHIS. Y esto es lo que va a utilizar el inspector en el establecimiento del FCIS. Y esto es lo que va a tener la solicitud. Cuando certificamos un producto, va a aparecer así en el USDA cuando llega el establecimiento importador. El establecimiento importador va a presentar el producto, se lo va a presentar el FCIS, tal como está certificado y tal como está traducido en el sistema electrónico. Y como dije, después lo vamos a ver en más detalle.
Ya aclaré algunos temas con respecto a grupos de productos, categorías de productos, para que para ustedes sea más fácil en caso de que lo quieran utilizar. Depende de ustedes. La FSIS tiene distintos tipos de inspección en el sistema. Normal, que es, bueno, yo presento un cargamento, pongo una etiqueta, una certificación, pero ningún análisis microbiológico, nada de laboratorio. De ahí, si hay una falla, pasa a control intensificado. Para salir del intensificado hace falta que haya 15 lotes del mismo producto y 15 veces más del peso rechazado. Si hay una falla por STEC, una carga de 40.000 libras. Y esto no es por país, sino por establecimiento. El establecimiento tiene que hacer pasar 15 lotes y 1.500 libras de producto. Quizás necesitan 16 lotes para pasar o 17 y tienen el peso, porque cuando comenzamos a trabajar con el FCI se comenzó con esto. No querían que la gente dijera, necesita 15 lotes, entonces voy a dividir el contenedor en 15 lotes y con eso ya está, tengo todo en un contenedor. Después tenemos normal, aumentado e intensificado. Estos son distintos tipos de inspección. Argentina va a tener inspección aumentada para comenzar. La inspección normal es la forma en que funcionan las cosas una vez que uno termina con la inspección aumentada. Si uno ingresa los productos normalmente y uno no pasa inspección aumentada, siempre va a tener 100% de etiqueta de certificación y con eso ya está. Pero la inspección aumentada significa que van a pedirle al FCIS que haga una inspección del 100% de los envíos para el tipo de inspección que quieren hacer. Digamos que ustedes tienen un problema con el acondicionamiento de un contenedor para un proceso con conservación térmica, digamos que son productos enlatados, entonces ellos pueden hacer inspección intensificada y después bajarlo si ven que tienen un registro fantástico, no tienen ningún problema, pueden bajarlo a un 75% y después a un 50%. Entonces, aumentado le da al FCS la opción de analizar lo que quiere analizar, de obtener datos históricos sobre un establecimiento o un país. Y después tenemos la inspección intensificada, que es cuando hay una falla o una desaprobación. No sé si lo tengo en las presentaciones o no, pero si alguna vez ustedes forman parte de una lista de inspección intensificada, van a ver un montón de defectos, van a ver muchos establecimientos de países extranjeros que tienen problemas de etiquetado y certificación. Se puede corregir todo eso, pero de todas formas los países siguen en la lista de inspección intensificada. Y por más que están listos para pasar a una inspección normal, siguen estando en la lista de países con inspección intensificada. ¿Esto es intensificado? Sí. Esta es inspección intensificada. Acá pueden ver verificación de etiquetado, verificación de etiquetado. Esto se le envía a los inspectores en caso de que se caiga el sistema para que los inspectores puedan continuar con la inspección y sepan cuáles son los problemas de cada establecimiento. Esta es entonces la lista de inspecciones intensificadas publicada por la FCIS. Esta es la lista de inspecciones aumentadas. ¿Ven acá abajo de todo? A ver si puedo mostrarlo más grande. Alguien ingresó una carga antes de que Argentina estuviera en la lista de inspecciones aumentadas. Un establecimiento elegible. Todos los productos. Acá dice cuáles son las diferentes categorías. ¿Y qué es lo que van a inspeccionar?
Ahora, si se fijan en este F51, van a ver que hay un problema de muestreo, ¿correcto? Significa que si ustedes leen las notificaciones y ven lo que hizo la FCS, por más que dicen que es E. coli, los directores también les pidieron que tomaran muestra de STEC y salmonela. Ahí van a hacer entonces muestras para E. coli, STEC y salmonela. No es necesario retener el producto. La mayor parte de estos establecimientos de importación tienen programas en donde prefieren no liberar el producto en caso de que haya un problema, por si hay un problema. Entonces trabajan con el importador de registro para retener el producto hasta que lleguen los resultados, lo cual demora de 3 a 4 días en el caso del micro. Sí. Si el resultado del estudio da negativos, si hay sospecha de que sea positivo, si es presunto positivo, se hace un estudio al día siguiente, un screening. Si la mayoría de las muestras dan negativo al día siguiente, te lleva 3 o 4 días porque se continúa con el screening y con los análisis. De hecho, que si hay un positivo presunto, estos lo hicieron con un contenedor de cargamento que fue probado en la costa, en la West Coast, en la costa occidental. Pero si hay una notificación de que hay un producto presuntamente positivo, eh, en ese caso, lo que FSIS quiere hacer es eliminar la necesidad de rescatar, de recuperar del mercado un producto. Porque si no se va a tener que recuperar y retirar del mercado los patis, la carne picada y todo. Estas tienen políticas de prueba y retención donde retienen el producto hasta que vuelven los resultados. Hay algunos importadores de registro valientes que liberan el producto a otro frigorífico y lo retienen ahí, que esto es lo que hace esta política de prueba y retención. Les permiten que se mueva, pero siguen haciéndole algún control en alguna otra instalación, en otros frigoríficos. Estos son distintos tipos de inspección. Que estos son firmados por el PHIS y depende del producto. Se refiere en particular a procesos térmicamente tratados, solamente si falla el estado del contenedor, la prueba que se hizo. Esto, bueno, hay ciertas advertencias en este caso. Esto es un muestreo de microresiduos, estudios patológicos. En el establecimiento de importación se presenta el envío, el embarco. Hay suficiente espacio para que los inspectores caminen por ahí. Cuando los descargan, se analizan el tema del etiquetado. El etiquetado, FSAS verifica el etiquetado cuando se descarga el embarque. Yo eh, Esto tienen suficiente espacio para que el inspector pueda ver estos paneles que hay en el pallet. El inspector puede hacer puede aceptar en un 100% la certificación y el etiquetado. Si hay un daño de transporte, se abre antes de que el inspector llegue a ver el producto y entonces en este caso se rechaza la entrada directamente. Los productos expuestos al exterior se rechazan.
Un cambio que vendrá pronto. Si ustedes tienen cortes anatómicos o subanatómicos y pierden alguna pérdida, el inspector no va a usar esos como muestra. Esto se basa, esto está basado en la experiencia que tuvimos en la costa oeste. Lo que dicen es que rechazan la entrada porque hay pérdidas en las muestras y esto no debería ser un problema. Así que veían que había pérdidas en el cartón que contiene el producto. No tiene que haber bolsas herméticas ni cajas que denoten que ha habido alguna pérdida. El inspector, esto ni llega al inspector, directamente se rechaza. Esto me lo avisaron ayer. La verificación del etiquetado y la certificación. Hay 3 países que tienen la certificación electrónica: Australia, Nueva Zelanda y los Países Bajos. Se pueden corregir algunas de las deficiencias del etiquetado. La leyenda de inspección, yo no sé si Argentina utiliza una leyenda de inspección o en las cajas tienen el número de establecimiento. Si es este último caso, la FSIS tiene cierto espacio en su interpretación porque puede corregirse si falta. No se puede corregir, en cambio, la marca de embarque. José es el oficial funcionario de la embajada, así que él tiene conocimiento. Hay distintas maneras de poder solucionar este problema con códigos de barra, pero depende de cuánto falta, cuánto está ausente de la marca de embarco. Si, por ejemplo, el código de embarque es 1, 2, 3, 4 y está faltando el número 4, se puede aplicar ese último número en el establecimiento porque es solamente una parte que falta de la marca de embarque. Y en esta diapositiva, también en este documento, se habla de la certificación, de la presentación del producto, cuestiones por el estilo. Esta es la solicitud de importación. Esto se hace en forma electrónica actualmente en el 80% de las importaciones que ingresan al país, pero básicamente esto es un formulario, tiene un formato de formulario. Estos son datos aquí. Van a ver que es un poco confuso, pero acá tienen categorías de proceso, categoría de producto, grupos de productos, descripción del producto y marcas de embarque. Lo que ustedes incluyan en el certificado, el despachante de aduana lo va a incorporar a su propio sistema y al sistema de FSIS para verificarlo. Tengo imágenes mejores, pero esto simplemente es para mostrarles cómo se hace la evaluación de carne vacuna deshuesada. Esto es cuando tienen que inspeccionar los huesos, la materia fecal o la ingesta de materia fecal, etcétera. Cuando hablemos más tarde sobre la reinfección, vamos a hablar de defectos de salud pública comparados con otros tipos de defectos, porque los defectos de salud pública directamente se rechazan, en cambio que otros defectos de consumo pueden llegar a ser aceptados y analizados. Esta es la prueba de jugo rosados. Esto es solo para países que no son libres de
aftosa de productos que no han sido certificados como libres de fiebre aftosa. Análisis de residuos. Todos los años FCIS publica una nueva lista de residuos. La lista anual se publica en noviembre y nos dice qué es lo que se va a considerar, qué se va a buscar en las muestras en busca de residuos. Yo creo que acá la lista que tenemos acá es la del año 2019 que se publicó en diciembre, pero tiene un desglose por productos, qué es lo que se va a buscar y nos da información básica. Micromuestra, micromuestreo, microbiológico. Muestreo microbiológico. Si ustedes, por ejemplo, tienen carne vacuna deshuesado, nos permite hacer un muestreo microbiológico, porque esto es una idea qué es lo que va a hacer el establecimiento de importación y nos dice el tipo de inspección que se va a realizar y qué acciones realizan en caso de un presunto positivo. Prueba y retención. Por ejemplo, el laboratorio de retener o como indicador de y se traslada, se realiza cuando los resultados verán o el vencimiento de importación por el producto local. Hay cuando hablemos de etiquetado, hay ciertas actividades, hay una posibilidad en todo este proceso, es que quieran deshacerse de este sello del inspector en Estados Unidos. Estos son los productos que no pasaron la inspección y cuya entrada se rechaza. Hay 45 días para sacar el producto del país. El etiquetado y la certificación cuya entrada ha sido rechazada, hay 45 días para corregirlo. Cualquier cosa que encuentre el inspector, salvo los rechazos del FCIS, en ese caso se da un tiempo de 72 horas. APHIS en realidad no participa a menos que haya que el resultado de los jugos rosados no haya dado bien, pero ni siquiera en el caso de los ganglios linfáticos o de los coágulos de sangre tienen 45 días para el rechazo. Y la mayoría de los productos desnaturalizados tienen la entrada denegada, se pueden reexportar, se puede utilizar para alimento, para mascotas, pero esto lleva mucho tiempo obtener el permiso. Hay una posibilidad. Nosotros hemos presentado una prueba piloto de FCIS en el caso de productos dañados de este tipo. Nosotros sabemos que hay una posibilidad de que pueden llegar a aceptar la recomposición de productos que han sido dañados durante el transporte. Hay un programa piloto. El establecimiento de importación corta la parte dañada, nosotros colocamos en caja la parte que no está dañada, pero esto se hace solamente para productos cocidos. Digamos, hay que presentarlo como producto apto para cocción solamente.
pero hace falta verificar que no haya Escherichia coli STEC. Tenemos que determinar si esto ocurrió en Argentina o en el establecimiento de importación. Pero solamente para cocción tiene que ir al digestor, a la cocina, tiene que ser cocinado. Con respecto a las infracciones Hay microfallas, fallas por residuos, todo vuelve a SENASA. Si hay una falla de OCP, otra protección al consumidor, creo que en ese caso SENASA no va a recibir una carta. Si hay una falla por etiquetado, SENASA no va a recibir una carta. Si hay una falla por certificación, SENASA tampoco va a recibir una carta. Y cuando digo carta, me refiero a que hay que responder cuando hay una infracción. Hay que decir qué se hizo para corregir el problema y qué se hizo para garantizar que no haya ningún producto en Estados Unidos proveniente de ese lote de producción. Hay que hacer una revolución del plan HACCP. Y hay que responder la carta dentro de, no sé, ¿son 30 días o 60 días? 30 días. SENASA debe responder dentro de los 30 días. Creo que en general SENASA se va a conectar con el establecimiento propiamente dicho y va a hablar con el inspector jefe y va a ver cuáles son las medidas correctivas. La FSIS, si ve muchas infracciones, puede ponerlos en inspección aumentada de pronto para verificar simplemente que se hayan tomado las medidas correctivas o se haya resuelto el problema. Por ejemplo, Brasil durante un tiempo se puso en inspección intensificada por productos determinados y los dejaron ahí hasta que aprobaron las inspecciones durante un tiempo determinado. Acá en esta diapositiva tienen vínculos a ese tipo de cosas, las directivas están en el sitio web y acá simplemente pueden acceder a toda la información que necesitan. Como dije, esta es una descripción general muy breve. Después vamos a ver en mayor detalle los temas específicos de etiqueta, inspección, ese tipo de cosas. Esto es para que un poco tengan idea de la situación general. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Gracias. Yo quería saber con respecto al muestreo microbiológico que mencionó de los productos importados, que dijo que se iba a hacer el muestreo MT51, pero que igual se le iba a hacer STEC o Escherichia coli 157 y Salmonella. En la directiva, o sea, el MT51 es diferente, o sea, no incluye a la salmonela según qué producto, perdón, a la STEC según el producto. Acá los establecimientos tienen intención de exportar cortes anatómicos primarios o subprimarios, puede ser para consumo directo o para procesar después para carne molida, o recortes para manufactura. Van a tener el mismo muestreo, ya sea para consumo directo o para reproceso? O sea, el producto llega al puerto, ¿depende el destino que eso tenga, va a ser el muestreo o va a ser el mismo muestreo para cualquier destino que tenga? No, es si va a góndola o si va a proceso a otro establecimiento del FSIS. Hablando siempre de intacto. Intended use. Uso previsto del producto cuando llega al establecimiento importador que ustedes producen. El uso previsto. La razón por la cual la FSIS tiene Argentina en inspección aumentada para cortes primarios o grupos anatómicos
o subgrupos. Se remite a un tema que pasó hace un año y medio porque exportaron productos con cortes anatómicos, subanatómicos. No se hizo la muestra, fue el usuario final. ¿Y qué hicieron? Lo picaron, lo molieron. Y por supuesto, ¿qué pasó? Se retiró el producto del mercado, una falla. Entonces, ahora la FCIS hace el análisis de todos los grupos anatómicos primarios, subprimarios al principio. No se aplica automáticamente a todos después de que salen de la lista de inspección aumentada. Si ustedes envían, por ejemplo, carne deshuesada, o digamos bife angosto deshuesado. Si envían bife angosto deshuesado en este momento, se les va a hacer una muestra porque la FCIS quiere esos datos para los cortes, para los recortes, tienen conocimientos, datos, información, pero cuando salen de la inspección aumentada, entonces la forma actual en que se hacen las cosas hoy en día es la siguiente. No se hace una muestra de STEC, Salmonella o E. coli. Antes sí se lo hacía periódicamente, pero eso está relacionado con otro tipo de problemas o fallas de distintos establecimientos. Entonces, después de inspección aumentada, los grupos anatómicos, subanatómicos deberían salir de la inspección aumentada por E. coli, Salmonella y STEC. ¿Responde eso a su pregunta? Tenemos escrito en una de nuestras normativas que todo producto que tenga una carta de uso previsto no va a ser muestrado para STEC oficialmente, o sea, por SENASA, pero cuando llegue al puerto sí va a ser muestrado para STEC. Supuestamente el establecimiento le hace análisis, autocontroles a ese producto, pero bueno, a eso voy. A lo mejor no sé si sería conveniente entonces hacerle el muestreo de STEC a todos, ya que en el puerto se va. Porque nosotros si nunca hacen si el uso previsto está siempre esa carta y siempre sabemos que va a ir a la góndola, nosotros lo eximimos de ese muestreo de STEC oficial. Right. And Sí. El problema es que ustedes podrían certificar productos de una forma determinada. Digamos, carne deshuesada, que quizás van a picar o no. Quizás lo ponen en la categoría de grupos anatómicos o subanatómicos porque el uso previsto no es que sea carne picada. El inspector del FCIS quizás tenga una forma de pensar diferente. Con el uso previsto, yo creo que si ustedes pueden definir el uso previsto en el producto cuando ingresa de alguna forma, ya sea cuero, lo que fuera, si ustedes definen en el certificado es un corte, un grupo anatómico o subanatómico, eso debería cambiar la forma de pensar del inspector que dice esta carne la van a usar para carne picada, vamos a cambiarlo, vamos a hacer análisis de E. coli y STEC. El uso previsto enfatiza algo, pero para los inspectores del FCIS eso es algo difícil de definir y nunca lo definieron. Estoy de acuerdo con usted porque yo he visto que muchos inspectores cambiaron certificados porque no les gusta que en Nueva Zelanda pongan bola de lomo deshuesada como grupo anatómico o subanatómico. Y después ahí empieza toda la discusión, porque si uno tiene un importador de registro, un establecimiento importador, va a decir, bueno, pero el uso previsto es diferente. Y uno puede apelar eso. Se puede apelar, pero uno no siempre gana las apelaciones. No es una pregunta fácil, no es una respuesta fácil. Lo que yo sé es que la inspección aumentada, y esto lo verifiqué con algunas personas antes de venir, van a recibir una inspección aumentada para cortes anatómicos, para STEC, E. coli, Salmonella. Lo están haciendo en otros países, así que ustedes también lo van a tener que hacer. Y yo traté de ver cuántos lotes se van a analizar, porque antes
con inspección aumentada, cuando era el principio de algo, no se hacían 10 lotes o 15 lotes, sino 5 lotes. Y no era por establecimiento, sino por país. Así que sí, no es una pregunta fácil. Es algo sobre lo que el importador de registro tiene que tener ciertos conocimientos, quizás el uso previsto, pero después de volver a inspección normal, no deberían volver a ser asignados a bife angosto para que se requiera E. coli, STEC o salmonella, a menos que posteriormente haya un problema o a menos que después alguien decida picar esa carne y se falle, no ustedes, sino el establecimiento local falle, desapruebe, y en ese caso, cuando hay una falla, se llama falla única o múltiple de proveedores locales. En ese caso, digamos que muelen el bife angosto para carne picada, el FCIS toma una muestra, desaprueba, falla, y ustedes son el único proveedor, entonces las importadores le van a volver a ustedes, van a volver a pasar inspección intensificada y van a tener que corregirlo. Y si ustedes no son el único proveedor, digamos que hay un bife angosto local y uno argentino, nacional y uno argentino, no van a saber de quién es la falla, pero igual quizás ustedes lo someten a una inspección intensificada y van a tener que tomar alguna medida correctiva. Quizás se notifique al país, pero no saben si el problema provino del producto nacional o importado. ¿Usted tiene algo para agregar? Quizás tengan que demostrar que proviene del producto importado antes de pasar inspección intensificada. Sí, ustedes envían producto, pueden ver la lista de inspección aumentada y para empezar van a estar en esa categoría. A lo largo del tiempo, una vez que ya hayan ingresado 4 o 5 lotes a Estados Unidos, quizás los saquen de ahí. No deberían hacerles E. coli y STEC para anatómicos y subanatómicos si encuentran un residuo suficiente. 100% etiquetado, 100% certificación, análisis del producto y muestreo de residuo. Pero siempre está esa falta de certeza total. Y también tiene que ver con cómo se envasa el producto. Si el inspector abre un bife angosto que está en un bloque de 65 libras, no sabemos qué va a hacer. A veces hacen cosas raras. Lo lamento. Okay. Anybody else? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, después voy a volver a cada uno de los segmentos, les vamos a dedicar más tiempo a algunas cosas, vamos a pasar rápido por otras cosas. Quiero ver cómo se pueden corregir las marcas de despacho, qué se necesita, problemas de etiquetado, cosas que se pueden corregir, cosas que no se pueden corregir, ese tipo de cosas. Vamos a hablar más en detalle de todo esto. Y también les voy a mostrar fotos de etiquetas, algunas que fueron rechazadas, otras que fueron aprobadas. Y vamos a ver etiquetas de otros países como Namibia, Nueva Zelanda, Australia, Uruguay, Brasil, para ver diferentes tipos de problemas, cuestiones o para ver cuándo no hay problemas. ¿Es hora de hacer una pausa, les parece?